¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tenemos a nuestro invitado de lujo de hoy, Andrés Barrientos, desde Chile. Él es ingeniero civil, magíster en gestión de gobierno, analista político, autor del libro Zonas de Libre Comercio y también es editor del libro Nueva Derecha, una alternativa en curso y cofundador del Centro de Pensamiento Ciudadano Astral. ¿Cómo estás, estimado Andrés? Muy buenas tardes. Hola Raúl, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que ven tu canal de noticias y también muy interesados de poder compartir parte de lo que hemos analizado en esta publicación. Muchas gracias. A ver, ahora sí, enséñanos la portada para que los que no lo conocen, sí, a ver si lo Ahí puedes está, subir un poquito más, ajá, para que se vea bien. Bueno, más o menos ahí. ya tenemos una idea de lo que es. A ver, y dicho sea de paso, gracias, sí, ahí está bien. A ver, ¿y quiénes son esos que están en la portada? Vemos, algunos parecen Ah, conocidos, otros no tanto, pero a ver, ayúdanos con eso. sí, mira, acá aparece Víctor Orbán, Santiago Abascal, bueno, Sebastián Kurz en Austria y Donald Trump y Jair Bolsonaro y Duda, presidente de Polonia. Ok. Y el incógnito, personaje incógnito con la tricolor chilena. Ok. Que se supone que tenía que ser nuestro estimado amigo José Antonio Cast. Claro, si es que llega, puede ser 2026, quién sabe. Esperemos que llegue cuanto antes, antes de que Boric acabe con el país. En Tal fin. cual. Bueno, pues platícanos a ver un poquito, ¿qué es para ti y para los autores de tu recopilación? Porque en este libro no solo escribes tú, también eres el editor y participan otros autores. Entonces, bueno, ¿qué es la nueva derecha? Para pues los que no tienen nociones de esto, pues hay que empezar desde lo más sencillo. ¿Qué están entendiendo ustedes específicamente por nueva derecha? Y si hay una nueva derecha, pues, ¿cuál sería la vieja derecha? ¿Qué distinciones habría, qué diferencias habría entre una y otra? Sí, bueno, Raúl, la pregunta que haces es muy importante para hacerla, para situarnos como en el marco del que estamos discutiendo. Nosotros, al menos en Chile, empezamos a detectar que hay elementos dentro de la derecha política, como se conoce tradicionalmente, que está compuesto de distintas vertientes, más liberales, unas conservadoras, unas más patriotas o nacionales, que en virtud de que las centroderechas, mucho más liberales en ciertos aspectos valóricos, sobre todo, se estaban tomando la agenda política por distintos intereses, y este tipo de derecha, este tipo de coaliciones o alianzas está retrocediendo en el campo de las ideas de manera brutal. Y eso, obviamente, al no defender las ideas situadas en la defensa de la vida, de la libertad, de la Estado-nación, de la separación de poderes, etcétera, desde reformas tributarias hasta la defensa contraria al aborto, o la defensa de la vida, mejor dicho. Cuando uno ve ese declive, uno ve que hay un agotamiento dentro de ese conglomerado político. Y esto lo empezamos a detectar ya más fuertemente viendo las raíces intelectuales, la que se ve en prensa, la forma de actuar y votar de distintos actores políticos locales, a eso del año 2016, 2017, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, sobre todo cuando realizó su segunda reforma tributaria, donde la misma centro-derecha dio los votos para una de las peores reformas tributarias que hemos tenido en nuestra historia. Entonces en eso empezamos a detectar, y eso fue el ejercicio que hicimos en este libro, que consta del prefacio de Alejandro Chafuen, del Instituto Acton, tiene un prólogo de Agustín Laje, ¿ya? Donde empieza a desarrollar la primera aproximación en ese prólogo, Agustín, de su libro posterior, que es La batalla cultural, y que también se viene a conectar con el libro que acabas de publicar, que es La contrarrevolución cultural. ¿Y qué es lo que vimos aquí con los distintos autores? Es que, al menos yo como editor, me preocupé de que detectando este declive de actores políticos mainstream, por así decirlo, estaba un germen de buscar algo nuevo. ¿Y qué es ese algo nuevo?
es el concepto de disputa que tenemos hoy entre nueva derecha. Ya entendemos que el concepto de nueva derecha no es algo nuevo, un concepto que se viene discutiendo en Europa en los años 70, posteriormente con Alain de Benoist, pero posteriormente en Chile, el año 2011-2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, la derecha más liberal, pro aborto, la derecha que es socialdemócrata, etcétera, ellos se atribuyeron la categoría de nueva derecha en su momento, señalando que ellos eran una renovación liberal, un liberal progresista, para ir contra o renovar los actores políticos que llevaban mucho tiempo en la política chilena. Ese era un síntoma también del agotamiento político tradicional, ¿ya? Pero sin embargo, eso duró 2 años, no más allá de eso, y la nueva derecha, compuesta por Felipe Cast, por gente de Evópoli, del Centro de Estudios Horizontal, se fue quedando atrás y hay muchos de ellos que ya ni siquiera están metidos en la influencia política hoy. Pero ahora, claramente, esta connotación de nueva derecha viene a detectar este declive en el trabajo de las ideas desde el mismo sector, pero además detectando cuál es el adversario político o enemigo político, que es mucho más sofisticado que antes. Y ahí es donde nosotros, y al menos como te decía al inicio, me preocupé de que las personas que escriban sean expertos en sus materias de las cuales trabajan, pero que no sean asociados al mainstream televisivo, ni de los diarios hegemónicos, etcétera, sino que personas que tengan un pensamiento crítico, que no tengan que estar rindiéndole cuentas a alguien o a algún mecenas, y que tengan independencia para poder escribir. Y por eso nosotros tomamos una serie de 8 ensayos con distintos autores que van desde cientistas políticos, de gente ligada al pueblo evangélico, personas que han sido activistas políticos contrarios al régimen de Maduro, y también a economistas importantes que están en la palestra hoy en Chile. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tampoco intentamos decir esto es la nueva derecha, sino que empezamos a ver cuáles son los elementos que podrían estar conformando este nivel basal para una nueva discusión o para presionar a los nuevos actores políticos que se sitúan en distintas canchas y en distintos aspectos de esta batalla cultural. Eso es principalmente a cómo lo atribuimos, y concluimos en cierta medida, o lo que se puede extraer también del libro, también muy bien prologado por Agustín, es que hay elementos comunes que están dados por la defensa del Estado-Nación, elementos comunes de ¿Cuáles el serían tema. dime, tres de las principales características de la vieja derecha y tres de las principales características de la nueva derecha? Así en resumen, para que la gente tenga como más claro los conceptos. Yo creo que la vieja derecha podría concebirse como un sector político de distintas vertientes ideológicas, pero que su objeto es simplemente la administración del poder o la gestión del poder, no el encauzar los cambios respecto a una noción moral o de algo de lo bueno. Okay. Yo creo que eso distancia mucho a dos vertientes. Una vertiente que sería nueva en este caso, que podría ser tradicional, no sé, pero la vertiente vieja, que digamos, tiene ese concepto de la administración, de la gestión, de la eficiencia, más no el poder conducir procesos. Y cuando uno pone esta diada entre izquierdas y derechas, muy reduccionista por cierto, pero con las nuevas izquierdas que hoy han fagocitado a la izquierda tradicional, o al centrismo izquierdista, o a la socialdemocracia tradicional, las nuevas izquierdas se están comiendo toda la agenda política, están transformando la sociedad y el modo de pensar de la gente. Entonces, ante eso,
con una centroderecha tecnocrática que solo aspira a la gestión del poder en base a la eficiencia, no hay por dónde poder contrarrestar tampoco un fenómeno de esa magnitud, y además tampoco es innovadora en tanto a presentar políticas necesarias para el mejoramiento de la vida en sociedad. Okay. No te dije las tres, pero yo creo que esas cosas son más importantes para poder ir separando las aguas, claro, y poder mostrar una alternativa política para el desarrollo de nuestros pueblos. Pero aunque no me dijiste 3 y 3, creo que de ahí se desprenden muchas características. Lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, la idea de la educación tecnocrática, el enfoque tecnocrático, es decir, la técnica, el control del dinero, del presupuesto, de las políticas públicas, por encima de los valores, eso lo define todo realmente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Todavía tendría más calificativos negativos para la vieja derecha, muchos más que, sí, claro, que los que tú te fuiste leve, pero creo que ese es uno muy importante, ¿no? Y diría yo, no sé si estés de acuerdo, que realmente la vieja derecha se encama ante el mercado, y creo que, al menos en mi opinión, aunque bueno, estamos hablando de tu libro, pues no, en la nueva derecha no es así, ¿no? No nos hincamos ante ningún dinero, y la prioridad está en los valores. Pero bueno, platícame, los demás autores que están en este libro, ¿son chilenos? O sea, sí, si no son chilenos, bueno, Laje sabemos que es argentino, pero de los demás todos son chilenos, ¿es correcto? Sí, son todos chilenos, a excepción del capítulo 5, donde están Anderson Riverol, que él trabaja en CEDICE en Venezuela, así que hay venezolano también dentro del texto, que se llama el ensayo Los que amenazan con el estoque, y ahí trata también de develar cómo la izquierda, en sus versiones Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla, empiezan a desarrollar una nueva dialéctica. Eso está escrito por bueno, José Alberto León, que es chileno-venezolano, y Anderson Riverol, que es venezolano, se dice. Okay. También me gustaría que nos pudieras platicar, bueno, Laje, que pues, es un personaje, buen amigo, además muy conocido. ¿Qué es lo que escribe él? Yo ya lo leí, pero no lo voy a decir yo, tú dilo. ¿Qué es lo que dice básicamente sobre hace el prólogo? Creo que es muy buen prólogo, pero ¿qué es lo que propone realmente? O sea, ¿qué es la nueva derecha? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Por qué hacer una nueva derecha? Sí, mira, lo que Agustín también dice en el prólogo, bueno, después lo podrán leer, por supuesto, pero claro, ¿a dónde está encaminándose esto? Es que estamos teniendo nuevas dinámicas estructurales a nivel global. Hay una sesión en tanto a la defensa y promoción de las ideas de la sociedad libre y responsable muy importante. Esa sesión por parte de la vieja derecha ha sido brutal, y eso está generando quiebres sociales tremendos en toda América Latina, en gran parte del planeta, con una agenda progresista agresiva de cancelación, de refundación de países. Bueno, después podemos meternos en el tema globalista, pero ante ese escenario de cambios no espontáneos, por supuesto, no hay ninguna opción de generar una resistencia y una contrapropuesta a toda la avalancha de políticas que nos están perpetrando, en tanto al lavado de cerebros, en tanto a la manipulación de la información, en tanto a la reeducación que hacen de los hijos. Entonces, ante esta revolución que se viene dando de manera agresiva, mediante protestas violentas, destrucción, y también silenciosa a través de los cambios de los marcos categoriales mentales de la gente, la única opción es generar una contrarrespuesta que sea clara en su argumentación, que defienda ideales importantes, defensa de la vida, la libertad y la propiedad, pero de manera categórica, y que también instale nuevos temas, y nuevas propuestas para mejorar la paz y la vida de los pueblos. Y en eso, de generar las nuevas propuestas e ideas, obviamente hay agendas importantes que señalar. Las rebajas tributarias son solo un ingrediente dentro de esto, pero se está hoy destruyendo a la familia,
hoy se está destruyendo mediante políticas a la forma de tener hijos, está criminalizándose ser padres, y en cosas tan simples como, por ejemplo, cuando tú vas a pedir un crédito, o perdón, cuando vas a pedir un seguro de salud, hoy es más fácil estar separado, no estar casado, y sale más barato que tú estar casado en algunos casos. No en todos, pero en algunos casos. Entonces, ¿qué incentivo a la familia hay hoy? Si también en gran parte el vivir también depende de lo que nosotros trabajamos, nuestro fruto del trabajo, pero no hay incentivos para que eso vaya para ese camino. Significa que hay una agenda, obvio, que lo que busca es que vivamos como meros individuos, que no vivamos en sociedad, que no podamos convivir, dialogar, discutir de manera cívica, y eso está todo dado por una agenda progresista radical. Y de satanizar, por supuesto, toda visión contraria a los cánones y márgenes eh, mainstream que se están instalando desde a nivel global hasta a nivel mediático o los aparatos ideológicos del Estado, como dice Luis Althusser. Okay. Y ahí Agustín, para cerrar, Agustín lo que señala es: se mete en el mundo del cual estamos discutiendo en este punto de vista dentro del texto, y él también empieza a detectar estos elementos que son esta triada de elementos ideológicos para conformación de bloques políticos y de toma de decisión. En este caso es lo que ya se ha popularizado entre el conservadurismo o el conservantismo, en tanto a preservar las cosas buenas y no tener tampoco esta aversión a ciertos cambios. Por otro lado, el libertarianismo, en el sentido de también de tener una base moral importante que pueda compatibilizarse con el conservatismo y avanzar en la agenda privatizadora, en la agenda que tiene relación con las rebajas tributarias, incentivos tributarios, bajas de impuestos para no agobiar a las familias ni a las personas. Y por otro lado, la agenda más ligada al patriotismo, que entendida no como el amor al Estado o al gobierno, sino que más desarrollado como el amor a la patria y a las raíces locales. Y esos tres elementos que en la introducción Agustín los desarrolla, y posteriormente ahora en su libro La batalla cultural ya da un análisis mucho más en profundidad, es lo que estamos viendo que son los elementos que podrían gestar una contrarrespuesta y esta contrarrevolución cultural, como tú también lo estás tratando en tu libro y como lo estás promocionando en México. Bueno, hay un capítulo que llama la atención que se llama Familia, Cristianismo y Manifestaciones por la Vida y la Familia. Una reflexión necesaria de Danilo Silva Fierro. Haznos un brief, ¿no? Un resumen de este capítulo. ¿Qué es lo que quiso decir este autor? La vieja derecha no era religiosa, era más bien liberal, pero ¿qué es lo que está planteado en este capítulo? Sí, aquí lo que se plantea en este capítulo es un análisis contextual de todas las distintas manifestaciones públicas de la fe para la política. En este caso, en Chile, hace 15 años no era común marchas masivas o protestas masivas, no era común. Sin embargo, hace cercano casi una década, empezaron a haber algunas manifestaciones por Jesús, por ejemplo. Y estas manifestaciones por Jesús eran generadas principalmente por grupos evangélicos, protestantes, y también por algunos grupos más minoritarios católicos. Y estas protestas empezaron a darse una vez al año, y fueron las que fueron conectando posteriormente con las manifestaciones por la vida. Entonces, muchas de las mismas personas de las manifestaciones por Jesús eran las personas de las manifestaciones por la vida. Y eso obviamente empezó a generar una masa crítica, y luego con el fenómeno de los pañuelos celestes empezó a hacer como una bola de nieve y empezó a instalarse dentro de
la discusión pública. Entonces lo que se ve aquí es ver, porque en Chile siempre también ha estado muy presente el catolicismo, pero el catolicismo dentro de la derecha vieja se había abstraído meramente a las iglesias, y en Chile al menos el pueblo protestante fue el que empezó a dar o empujón, mejor dicho, el empujón para manifestar la fe en la vía pública. Muy Y bien. eso llevó consecuencias también de que grupos antifa posteriormente vayan y golpeen personas y familias y niños hace un tiempo atrás. Fue algo muy terrible, pero obviamente la prensa mainstream no lo muestra como un acto de gravedad, sino que omite la información, sino que era un grupo de fundamentalistas cristianos andan en las calles manifestándose por Jesús, por la vida, etc. Entonces, ahí uno ve que hay elementos que están conformando la sociedad como una resistencia a algo, a este socialismo, a este progresismo, y Danilo ahí hace un trabajo bien interesante de ver las raíces históricas de por qué esto se empezó a desarrollar. Bueno. Y eso incluso también llevó a que gran parte de esos grupos se hayan sumado a la campaña de José Antonio Cast como un defensor de la vida acérrimo, ¿no? Claro, muy bien. También hay otro capítulo que escribiste tú mismo, porque además de editor también eres autor en este libro. Se llama El rol de los think tanks y su importancia en la batalla política. Entonces, te preguntaría yo, ¿cuál sería este papel o el papel que deben jugar estos centros de pensamiento en la batalla, no solo política, sino también cultural? ¿Por qué los mencionas? ¿Por qué hacer un capítulo específicamente para estos centros de pensamiento? Sí, mira, ahí lo que motivó a hacer ese ensayo, Raúl, fue que en la historia chilena de la política hubo un centro de estudios principal que partió cerca de los años 80, que era el Centro de Estudios Públicos, y que de traer a Hayek, de traer a Gary Becker o de traer a Margaret Thatcher, ahora promueve el centrismo, la socialdemocracia. Entonces, esa mutación en el tiempo de un centro de estudios muy prestigioso, es uno de los, está dentro de los 50 o 100 mejores think tanks del mundo, ha mutado al centrismo radical o a la socialdemocracia, siendo que en su momento fue un promotor muy fuerte del consenso de Washington, ¿ya? Entonces uno ve que después también con el regreso a la democracia en Chile se configuran centros de estudio ligados a partidos políticos principalmente, y esos centros de estudio han venido desarrollando su trabajo en política pública, más que la formación de cuadros que tengan un sustento basal intelectual importante para la batalla política. Entonces ahí uno empieza a ver que han hecho un buen trabajo en sus materias, pero han habido ciertas aristas que no han sido tomadas, como era el trabajo y el rol de la formación para los cuadros políticos dentro de los partidos políticos de la vieja derecha. Entonces, ante eso, lo que empecé a ver, y fue el análisis que realicé, fue cómo han cambiado los distintos centros de estudio de la derecha política, bueno, a lo largo del tiempo, cómo se crean los think tanks, es una revisión histórica, pero después me centro principalmente en el caso chileno, de cómo estos se fueron abriendo en el abanico a buscar nuevas alternativas para el desarrollo intelectual y de la promoción de las ideas en la batalla intelectual y la batalla cultural. Y ahí uno detecta que existen centros de pensamiento que están generando contenidos para los medios de prensa más mainstream y otros que trabajan de manera más silenciosa para cambios culturales. Y eso ahí detecto una serie de nuevos centros de estudio, también veo cuáles son las falencias de por qué duran tan poco algunos, con buenas intenciones, y ahí uno también detecta de cómo los centros de pensamiento son sumamente relevantes para poder promover ciertas agendas. Y lo analizo obviamente desde la perspectiva crítica para la derecha política. Hay muchos ensayos en generales de centros de estudio en Latinoamérica, pero principalmente de izquierdas, o si se centran en general a los centros de estudio plural,
solamente en los más mainstream, o los que tienen más vinculación con los medios, o que tienen mayores cantidades de dinero. Aquí yo lo que traté de hacer es buscar los centros de pensamiento que están haciendo un trabajo muy activo, y bueno, sí, aquí me autocito, pero el trabajo que hemos hecho con Ciudadano Austral en promover las ideas de la sociedad libre y responsable en el sur de Chile, llevar las ideas a lugares donde nunca antes han llegado. Fuimos el primer centro de estudios que trajimos a Agustín Laje a Chile cuando aquí hablar de feminismo decían, no, ¿qué es eso? ¿Qué va a pasar? Si eso no va a pasar nada. Y después estalló todo y decían, oh, parece que era algo que había que discutir. Entonces, ese trabajo yo creo que es sumamente importante de tener esos cuadros macizos, generando documentación, análisis para la discusión, para nutrir la discusión, porque los partidos políticos hoy tradicionales están agotados y los centros de estudio se han dedicado principalmente a la labor legislativa, a la labor no meramente ideológica para que los cuadros de los partidos políticos tengan un coeficiente basal para la batalla cultural importante. Yo creo que ahí los pequeños han hecho más trabajo en esa batalla y yo creo que tienen mucho por hacer todavía, en todos los países. ¿Por qué aparece, ya para irnos despidiendo, porque desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, ¿por qué aparece Donald Trump en tu libro, en la portada? O sea, ¿quién habla de él? Y lo podríamos considerar como parte de la nueva derecha, y en ese caso, dada la importancia del personaje, sería algo así como la cabeza de una nueva derecha en América. Sí, yo creo que Donald Trump viene a hacer un quiebre importante con las derechas tradicionales a nivel global. Y esto por el sentido de que el estilo dice mucho también, el estilo de decir las cosas como son. Hay discurso de Donald Trump en Varsovia, en Polonia, que es fenomenal. Yo diría que es uno de los mejores discursos de un presidente de Estados Unidos de América de los últimos 30 años, después de la caída del muro de Berlín, seguro, incluso equiparándolo a ese discurso de la caída del muro de Ronald Reagan. Es tan importante porque tiene un componente cultural basal, civilizacional. Y cuando un presidente asume ese rol, ahí uno ve que está dando una batalla contra gigantes. Y eso, sumado a las cosas técnicas como las reformas tributarias, como la agenda política para también lograr que la Corte Suprema hoy esté fallando de manera ejemplar en los Estados Unidos, recuperando los valores fundantes de ese país. Obviamente yo creo que Donald Trump ha sido un ente crucial, con todas sus luces y sombras, pero porque en política no hay nadie perfecto, solo la perfección está en Dios. Entonces, ahí uno ve que Donald Trump viene a hacer un clic para mostrar de que todas las personas que creen que hay una contrarrespuesta a esta izquierda totalizante tienen un soporte. Hay alguien que también estuvo en la cabeza de un gran país que lo logró hacer. Entonces es un llamado a que todos nosotros también podemos colaborar con una agenda cultural para poder derrotar a esta izquierda que viene totalizando y copando todos nuestros espacios de la vida. Esa sería la importancia de Donald Trump. ¿Sería, encabezaría entonces la nueva derecha en general? ¿O qué dirías? No sé si cabeza, porque los liderazgos políticos son como las ondas, pero lo que sí es que viene a cambiar el switch en cómo enfrentamos la batalla cultural. Y yo creo que en ese punto Donald Trump es crucial porque marca o pone el cambio para poder hacer una superación de estas derechas tradicionales y abordar las componentes como debe ser. Nos quedan minutos nada más, 2 minutitos. Algo que quieras agregar, estimado Andrés, y otra vez que nos puedas enseñar la portada de tu libro, que nos la puedas mostrar para que la veamos bien. ¿Dónde se puede comprar? ¿Ya está solo en Chile? Enséñala. Ponla. Aquí, Sí, aquí bueno. está la portada.
Ok, Nueva Derecha, una alternativa En curso. en curso. Ok, entonces Claro, este libro, vamos a suponer que nos ve gente de Estados Unidos, de México, de todo el continente y de España, en fin. ¿Dónde lo podemos conseguir? sí, mira, actualmente está solo en venta en Mercado Libre de Chile. Sin embargo, estamos tratando de hacer las gestiones para que se pueda publicar después de manera internacional, ya sea en Amazon o en Busca Libre. Okay. Ahora, si quieren tener el libro o contactarme, me pueden escribir a Instagram Andrés Barrientos C o en Twitter Andrés-BTOS y podemos ver la forma de hacerles llegar el texto. Yo feliz de poder compartirlo y, y bueno, yo creo que la batalla es grande y es muy importante que existan distintos actores, en este caso como tú, Raúl, como Agustín, que estén dando la batalla para también ir conceptualizando algo nuevo y mostrar que en realidad las jóvenes, nosotros ya no somos tan jóvenes, pero que a los jóvenes que pueden tener una alternativa, pueden ser rebeldes. Hoy ser rebelde es simplemente también oponerse al progresismo imperante. Entonces, nosotros podemos ser cool, nosotros podemos tomar la posta en todas estas materias. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser muy atractivos en también poder proponerlo como una alternativa política, intelectual a nivel global. Pues muchísimas gracias, estimado Andrés. Te felicito por este libro, a ti y a los demás autores, también a nuestro amigo Agustín Laje, que hizo el prólogo. Espero que te vaya muy bien. Es un libro importante, que tenga el mejor de los éxitos en todos los países que se pueda vender mejor. Nos hace falta este tipo de contribuciones y pues te mando un fuerte abrazo y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Un saludo grande y a todos los que nos están viendo.